Buenas, soy Ricker Hernández y os voy a explicar en qué ha consistido nuestro seminario de configuración de sistemas operativos. Os enseñaré tanto parte teórica como práctica y algunos ejemplos de las entregas que hemos ido haciendo durante estos 2 meses. Identificación de los elementos funcionales en un sistema informático. Según la arquitectura de von Neumann, creada en 1945, un sistema informático consta de 5 partes básicas: los periféricos de entrada y salida, que explicaré más adelante, la unidad de control, que busca las instrucciones en la memoria, las interpreta y las ejecuta, la unidad de aritmética lógica, que calcula operaciones aritméticas y lógicas, y la memoria, que básicamente contiene las instrucciones y los datos. Periféricos de entrada y salida. Un periférico es un conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora, permiten realizar operaciones de entrada y salida complementarias a la CPU. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a introducir las órdenes o cómo se las vamos a dar al ordenador? A través de los periféricos de entrada, como por ejemplo el teclado, el ratón, etcétera, etcétera, y a través de donde nos va a dar la respuesta ese ordenador. Por ejemplo, con el mismo ratón, pues le indicamos que nos imprima un documento, y a través de la impresora, que es el periférico de salida, es donde nos lo va a generar. Conocimiento de los componentes y periféricos de un equipo informático. Bueno, un equipo informático se compone básicamente de hardware y software. Hardware es la parte física de un ordenador, tanto interna como externa, ya sea disco duro, monitor, teclado y todos los ejemplos que tenemos aquí o cualquiera que se nos pueda ocurrir. Ya puede ser pantalla, memorias USB, lector de CDs, el ventilador, el chipset, etcétera. Toda la parte física es el hardware. Y el software es básicamente el sistema operativo y todos sus programas. Funcionamiento del conexionado en red de los equipos informáticos. Una red informática es básicamente un conjunto de ordenadores conectados entre sí y nos permite compartir impresoras, tener visibilidad entre ordenadores, enviar y recibir mensajes, pasar archivos a otros ordenadores, etcétera, etcétera. Más adelante veremos los ejemplos prácticos que hemos realizado durante el seminario. Conocimiento de los diferentes tipos de sistema operativo y sus licencias. Básicamente tenemos 3 sistemas operativos: Windows, Apple y Linux, que son los que resaltan sobre el resto. Tenemos Windows, que es software propietario, lo que quiere decir que no podemos acceder a su código ni manipularlo. Se fue creado a mediados de los años 80, un sistema monolítico, tiene su propia licencia, Microsoft Club, de EULA, y representa casi un 90% del mercado de los sistemas operativos. Después tenemos Apple, su primera versión vio la luz en 1985, es software propietario, por lo que tampoco podemos modificar su código, representa un 10% del mercado de los sistemas operativos, tiene licencia de software comercial y propietario, y es más enfocado al ámbito profesional, al contrario que Windows. Y por último tenemos Linux, que sí que es una familia de sistemas operativos de código abierto, que quiere decir que cualquiera puede modificarlo. Aquí tenemos su licencia, fue creado en 1991 por Linus Torvalds y no representa ni un 2% del mercado de los sistemas operativos hoy en día. Aquí ya vamos a empezar por la parte práctica. Os voy a enseñar pues, la instalación, desinstalación y actualización de los sistemas operativos que hemos hecho y algunos ejemplos. En esta actividad hemos instalado y configurado un sistema operativo propietario, en este caso Windows, y uno libre como Ubuntu, y hemos utilizado la máquina virtual de Oracle. ¿Qué hemos hecho con el Oracle Virtual Machine VirtualBox? Hemos creado un Windows y un Linux, hemos clonado las máquinas y modificado su gestor de arranque, y hemos instalado y desinstalado programas en ella, básicamente a grandes rasgos. Esta sería una foto final de cómo me ha quedado a mí, por ejemplo, la máquina virtual, pero claro, hay que tener en cuenta que en este caso he conexionado redes entre sí, necesitaba varias máquinas, no me servía solo con modificar el arranque, como veremos a continuación. El objetivo de esta práctica, modificación y reparación del gestor de arranque, era que en una misma máquina nos diese la opción de si queríamos arrancar con Windows o Ubuntu, y forzábamos que uno de los arranques tuviese un error para así poder repararlo. Todo esto previamente habíamos hecho un backup que básicamente consistía en clonar la máquina para, en caso de no poder repararla, tener la de el respaldo y no perder ninguna información. Creación y configuración de usuarios y grupos a través del terminal de Ubuntu y en modo gráfico, tanto en Ubuntu como en Windows. Hemos creado usuarios y grupos, le hemos establecido sus permisos, hemos deshabilitado cuentas como si fuésemos administradores de un servidor.
hemos dado caducidad a ciertas contraseñas, hemos decidido cuándo caducan, cuándo avisa al usuario, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el modo texto de Ubuntu. A través del terminal que vemos aquí, con estos comandos hemos ido creando usuarios, sobre todo con el sudo por delante, el superusuario, para tener permisos en Ubuntu. Hemos creado un usuario, hemos creado un grupo, hemos añadido contraseñas a esos usuarios, hemos añadido esos usuarios a los grupos. Bueno, luego hemos también hecho algún ejemplo con deshabilitar, eliminar cuentas, y al final estos son los usuarios que nos han quedado creados en Ubuntu. Aquí tenemos el modo gráfico de Ubuntu, que es mucho más intuitivo. Sí que es verdad que hemos tenido que instalar el GNOME, pero bueno, con este comando en el terminal te lo instala automáticamente. Y básicamente pues, aquí tenemos la creación de un usuario, estableciendo el nombre y la contraseña, creación del grupo, cómo modificar ese usuario y añadirlo al grupo, y luego eliminar usuarios decidiendo si solo queríamos eliminar la cuenta o todos sus archivos, y cómo eliminar grupos. Ya vemos que al ser una interfaz gráfica es muy fácil, simplemente seleccionábamos el grupo y le dábamos a eliminar y confirmábamos. Aquí tenemos el modo gráfico de Windows, sí que hay que decir que es a través del administrador de equipos y también es muy fácil, simplemente una vez dentro del administrador, botón derecho, usuario nuevo, y ya pues decidimos el nombre de usuario, el nombre completo, si queremos alguna descripción, la contraseña, y ya predeterminadamente nos da algunas opciones como decir que la contraseña nunca expire, que ese mismo usuario no pueda cambiarla, o que automáticamente en su primer login tenga que cambiar la contraseña, o si por cualquier caso tuviésemos algún problema con ese usuario, pues deshabilitarle la cuenta. Aquí, una vez creados todos los usuarios, hemos ido a crear los grupos y automáticamente añadiendo sus miembros. Y bueno, esta es una foto final de cómo habían quedado los usuarios creados. Vemos que Estela y Noelia tienen una flecha hacia abajo, quiere decir que están deshabilitadas por algún motivo. Y esto sería el entorno gráfico de Windows. Configuración de TCP/IP en equipos. Bueno, esta actividad consistía básicamente en configurar dos equipos en un mismo rango de IPs y conseguir una visibilidad entre ellos. Aquí pues todo lo que sería un esquema de una red básica que podemos tener cada uno de nosotros en casa. Simplemente Internet nos genera una IP hacia nuestro router y en un mismo rango de IPs vamos a trabajar con todos nuestros dispositivos, ya sean por Wi-Fi, impresoras, consolas, etc. Vemos que el factor común es el 192.168.0. El primer paso era configurar la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y las DNS, y aquí os he dejado dos ejemplos, tanto en Ubuntu como en Windows, sobre cómo configurar una misma IP. Aquí vemos que la dirección es la 192.168.1.2, la máscara, la puerta de enlace y las DNS. Una vez guardada esta configuración, teníamos que comprobar que la máquina la haya aceptado correctamente. Eso en Ubuntu se hace a través del terminal con el comando ifconfig, y a través de la consola de Windows con un ipconfig podríamos ver que efectivamente ha guardado la configuración y en las dos máquinas tenemos el 192.168.1.2. Una vez hecho esto, simplemente teníamos que ejecutar las dos máquinas a la vez y lanzar ping entre ellas y ver que el ping lo devolvía, que llegaban los paquetes en cierto tipo de tiempo, etcétera, etcétera. Os he dejado aquí las dos máquinas abiertas de Ubuntu recibiendo sus pings y abajo a la izquierda la de Windows, perdón. Aquí he añadido esta advertencia, que es una cosa que me dio bastantes problemas, y es que en una red local sí que deberíamos deshabilitar el cortafuegos, porque seguramente nos va a quitar visibilidad entre las máquinas, que es una cosa que me costó bastante averiguar. Y finalmente, en optimización de uso en sistemas operativos para móviles, os dejo 4 consejos para optimizar los móviles, etcétera, etcétera. El primero sería eliminar todo lo que serían bloatwares, que son los programas que vienen preinstalados del fabricante. Limpiar la memoria caché tanto del teléfono como de las aplicaciones. No hace falta que sea semanalmente, pero sí tenerlo en cuenta o hacerlo periódicamente. Restablecer los valores de fábrica en el momento en que nos funcione mal el móvil, y evitar instalar widgets y aplicaciones basura que no utilizamos, porque lo único que va a hacer va a ser ralentizar el dispositivo móvil, y crear muchos problemas. Y esto sería todo.